El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A ver, sigamos hablando de los temas electorales. Hay preocupaciones de varios sectores. Nosotros hemos expresado nuestra preocupación, lo he dicho públicamente, es mi posición personal respecto de la organización del proceso electoral. Lo he calificado como un desastre de proporciones lo que está ocurriendo a nivel preelectoral. No tenemos todavía certezas de que las elecciones van a ser el domingo 7 de febrero. Legalmente debe ser así. Los partidos políticos, los movimientos políticos han insistido en que tiene que respetarse el calendario electoral, pero resulta que, insisto, al día de hoy, 24 de diciembre del 2020, no tenemos las papeletas listas. El IGM no ha recibido la información para la impresión de papeletas y el tiempo se acorta. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, especialista en materia electoral y además integrante del colectivo Voces por la Democracia, está con nosotros. Este colectivo hizo un llamado justamente para que la función electoral defina este conflicto que justamente enfrenta al CNE con el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Carlos Aguinaga, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan, que escuchan Majestad, que siguen en las redes y obviamente a todos con las limitaciones que tenemos debido a esta pandemia mundial y a la mutación de este virus tan peligroso. Que pasen una linda Nochebuena, unas lindas Navidades a toda la ciudadanía. Lo propio para usted, doctor. A ver, Voces por la Democracia específicamente, ¿qué ha pedido esta semana, doctor Carlos Aguinaga? Bueno, debido a todo lo que está ocurriendo en el escenario electoral, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, así como de organizaciones no gubernamentales abiertas que se integren múltiples grupos diversos, hemos constituido Voces por la Democracia para, en base a 5 ejes, poder orientar a la ciudadanía y además de emitir voces de alerta, de recomendación, de construcción crítica respecto al proceso electoral y respecto a los actos y resoluciones del Consejo Nacional Electoral y a los autos y sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Estos ejes tienen que ver con la ética y la responsabilidad política, electoral y democrática, tiene que ver con la campaña de educación, promoción, educación al votante, con el desarrollo de las votaciones, del escrutinio, igual con el uso del dinero en la política, así como justicia electoral. Una de nuestras primeras preocupaciones justamente ha sido hoy enfocarnos en este conflicto que tienen el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Y hacemos un llamado público que además lo vamos a oficializar, lo estamos oficializando expresamente para que el día lunes 28 de diciembre a las 8:30 de la mañana puedan volver a sentarse en una mesa de diálogo, de comunicación, una mesa en la que podamos servir de intermediarios, de mediadores para solventar estas graves divergencias que están teniendo entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Obviamente esperamos que el patriotismo, ¿sí?, el civismo y obviamente la voluntad del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, así como de las juezas y jueces del Consejo, del Tribunal, y de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, así como los consejeros, acepten acudir a este llamado, que lo único que pretende es, de alguna forma, el servir de intermediarios para establecer alguna base de conciliación y de solución a este conflicto, porque hay que mirar el proceso electoral que ya se avecina, que quedan pocos días, hay que mirar aspectos de fondo y obviamente también de forma, y hay que dedicarse a organizar un proceso electoral nítido, transparente, claro, diáfano, y este conflicto no abona
a la seguridad jurídica electoral. Esta mediación, doctor Carlos Aguinaga, que usted ha planteado como vocero del colectivo Voces por la Democracia, ¿fue ya formalizada? Es decir, ustedes cursaron comunicaciones tanto al Tribunal Contencioso cuanto al Consejo Nacional Electoral formalizando esta propuesta de mediación, 1. Y 2, si ya lo hicieron, ¿tienen alguna respuesta en firme o todavía no? El día de hoy justamente se van a hacer entregas formalmente de las peticiones, lo hemos hecho público el día de anteayer, estamos haciendo contactos y vamos a seguir haciendo en los siguientes días contactos personales con los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral a efectos de ver si existe realmente la voluntad política y la voluntad personal de acudir a este llamado, de acudir a que dejemos a un lado estas posiciones a efectos de buscar mecanismos, alternativas de solución, porque no se puede poner en riesgo al proceso electoral. Más aún, habida cuenta que hay una serie de tareas, de actos, de procesos mecánicos, técnicos, logísticos, informáticos, legales que se deben cumplir y que es necesario que ambas entidades apliquen lo que señala el artículo 22 del Código de la Democracia, es decir, que tengan un trabajo conjunto, mancomunado, coordinado, de tal suerte que de ese trabajo coordinado y mancomunado que establece el propio Código de la Democracia, las decisiones que se adopten sean decisiones de orden general, que prevalezca el bien común del proceso electoral y de la democracia. ¿Y si no le responden, doctor? Bueno, esperemos, yo no quisiera adelantarme. Usted quiere ser optimista, Quiero seguir siendo optimista, lo que sí es que debemos encontrar vías de solución, porque este conflicto a los únicos que están haciendo daño es a los ciudadanos en general, al proceso en general, a la institucionalidad de la gobernación electoral, que está conformada por dos órganos, un órgano que administra justicia electoral y un órgano que administra elecciones, y obviamente están en obligación de darle a los ciudadanos justamente esa claridad en organización del proceso electoral. Y es lógico encontrar que en aplicación de una norma, o en aplicación de actos y resoluciones, o en aplicación de sentencias o medidas de reparación de sentencias, vamos a encontrar diferencias, pero también debe ser lógico, patriótico y cívico que se pueden superarlas dentro del marco de la ley. Es decir, no es que no se puedan superar, no es que no haya salidas. El tener posiciones extremas y tajantes, lo único que va a perjudicar es a todo el proceso electoral y a los ciudadanos que somos los dueños, los actores, los mandantes realmente, y los que debemos tomar decisiones y nadie más. Ahora, el problema es, ¿cómo encontramos un punto de solución? Le hago esta pregunta, porque está claro que el Consejo Nacional Electoral tiene una postura, tanto así que ha presentado una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional porque cree que el Tribunal Contencioso Electoral se ha extralimitado en sus atribuciones. Por otra parte, el Tribunal Contencioso Electoral está tramitando hoy una denuncia que presentó el Movimiento Justicia Social para que incluso se llegue a una sanción de destitución contra 4 de los 5 consejeros del CNE, y el Tribunal Contencioso asume de que el CNE no ejecutó de modo obligatorio una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, tenemos estos escenarios que están allí y que evidencian diferencias. ¿Cómo se puede lograr un punto intermedio, doctor Aguinaga, dentro de su experiencia y de su conocimiento, un punto intermedio en el marco de la ley que permita solucionar estos impases? A ver, lo que no quisiéramos como colectivo y además como ciudadanos y como representantes de estos organismos no gubernamentales de la sociedad vinculados con democracia, es que en estos procesos, en el proceso, por ejemplo, el recurso de queja, o en el proceso de dirimencia de conflicto de competencias,
se siga de alguna forma incumpliendo o transgrediendo la ley o realizando interpretaciones de la ley, ¿no es cierto?, que podrían complicarle el proceso, ¿no es cierto? Podrían complicar realmente cuál es el objetivo primordial y principal de un proceso electoral que fue convocado el 17 de septiembre de este año y que tiene que culminar en su primera fase con las elecciones el 7 de febrero y obviamente con la tabulación de resultados del escrutinio y todo, y la proclamación que se dé de la primera vuelta electoral. Ahora bien, esto es un criterio absolutamente personal. El artículo 270 del Código de la Democracia fue reformado y en su reforma el 3 de febrero del 2020, es clarísima la reforma del 3 de febrero del 2020 y establece que ningún juez ni jueza del contencioso electoral, ni ningún consejero ni consejera del Consejo Nacional Electoral pueden ser destituidos ni suspendidos sus derechos de participación política. Puede ser multado, ¿sí? Está bien, esa es una de las acciones, pero obviamente esto implica también que ahondar aún más el conflicto, ¿no es cierto? Pero no hay tal destitución porque claramente el artículo 270 dice que la acción de queja, ¿no es cierto?, por el cometimiento de infracciones electorales, por el incumplimiento de la ley o resoluciones, o por injustificada falta de respuesta a las solicitudes presentadas por los sujetos políticos, ¿no es cierto?, merece una sanción. Esa sanción no puede ser de destitución, y claramente lo dice el artículo 270. Esto no hay que inventar el agua tibia. Por otro lado, el artículo 19 del Código de la Democracia establece la inmunidad electoral, es decir, que no pueden ser procesados penalmente ni privados de la libertad, salvo delito flagrante, delitos sexuales y de violencia de género. Y por otro lado, el artículo 8 establece que la Corte Constitucional es el órgano competente para dirimir competencias o conflicto de competencias entre los dos organismos. Entonces, lo que queremos es justamente encontrar un mecanismo de solución, que se encuentre un mecanismo de solución que le dé paz, que le dé tranquilidad a la ciudadanía. Porque en estos momentos, en este preciso momento, 24 de diciembre, vamos a suponer, Fabricio, que alguien cede y se admite cualquier candidatura. Le dan plazo de 3 a 5 días de primarias, que sería contra ley, porque el plazo de primarias está establecido en el Código de la Democracia. Se presenta una candidatura, más un día de notificación a las organizaciones, más 3 días que tienen para objetar las organizaciones políticas, más 3 días que tiene el órgano electoral para resolver una vez que califica, más un día que tiene para notificar, más 3 días que tiene la organización para impugnar, apelar o plantear recursos de apelación. Y así vamos sumando los días y nos vamos a encontrar que casi nos empatamos con la primera vuelta electoral del 7 de febrero. Y eso, si no plantean un recurso de respecto al admitirlo o darle plazos, es decir, otro recurso, ya no sobre la calificación, es decir, sobre cualquier candidatura puede haber 1 o 2 recursos porque estuvo mal concebido el sistema de justicia electoral en la reforma del 3 de febrero del 2020 y se está poniendo en riesgo, altísimo riesgo, al proceso electoral. Entonces, se trata obviamente de también actuar con sindéresis jurídica, con prevaleciendo el interés general, el interés democrático por sobre los intereses del grupo o particulares, ¿no? Haciendo, obviamente, lo que se puede hacer. Lo que no se puede hacer es inejecutable. O sea, en mi criterio personal, por ejemplo, la sentencia 8080 sí es ejecutable en cuanto al objeto principal de la sentencia. ¿Cuál es el objeto?
Que se mantenga el registro el registro Justicia Social, ¿verdad? Exacto. Eso es ejecutable. Eso es lo ejecutable. Si hay cómo. Pero cuando ahora sí restablece su derecho, ¿para cuándo? Para las próximas elecciones. Ya es imposible, porque es ponerle en altísimo riesgo al proceso electoral. Y en eso tenemos que ser conscientes todos los ecuatorianos, y tienen que ser conscientes los miembros de los organismos electorales que integran la función electoral. Ojalá que le respondan, y ojalá que haya una mediación, y ojalá que haya madurez de los actores de la función electoral para poder justamente encontrar un punto intermedio y un punto de solución. Doctora Aguinaga, gracias por el tiempo, estaremos en contacto y que tenga una feliz Navidad, muy amable. Feliz Navidad, Fabricio, un abrazo fraterno. Igualmente para usted. Carlos Aguinaga Illón, vocero del colectivo Voces por la Democracia, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ahí está el tema. Las elecciones, evidentemente, están enfrentando un riesgo muy grave y se precisa la conciliación por parte del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral.